Buenas tardes con todos, les habla el profesor Henry Torres. Bueno, quiero saludar a los alumnos de Computación Informática del tercer ciclo del Instituto CESCA. Y bueno, en esta oportunidad voy a resolver el examen que tuvimos, el examen de ADO.NET, conexión a una base de datos. ¿Ok? Vamos a conectarnos a una base de datos llamada Norwin y específicamente vamos a hacer una consulta a la tabla proveedores. Bueno, entonces abro el visualstudio.net. Aquí yo ya tengo un formulario preparado que consta de un botón consulta y de un data grid view para almacenar los datos, para mostrar los datos. Bueno, hago doble clic en el botón consulta, se abre mi página de código subyacente y lo primero que tengo que hacer es importar las librerías necesarias para la conexión a la base de datos. Entonces, importo las librerías system.data y la librería system.data.sql client. Okay. Estas librerías me dan acceso a todos los objetos que me proporciona ADO.NET para conectarme y hacer consultas a la base de datos. Entonces, luego, dentro del evento click del botón, estoy declarando una variable de tipo string. Y aquella variable va a contener mi cadena de conexión. La cadena de conexión es un texto que va a servir para conectarme a la base de datos. La cadena de conexión consta de tres partes. En primer lugar tengo que indicarle cuál es el proveedor de datos, el data source o la fuente de datos. Ese proveedor de datos se encuentra en el SQL Server y en este caso, para mi caso, es Deep Blue. Si lo queremos ver mejor, tenemos que hacer clic en conectar, clic en motor de base de datos y aquí ven Deep Blue. Copio esta palabra, aquí dice nombre del servidor, este es mi proveedor de datos. Entonces esa palabra tengo que copiarla en Data Source. Luego también tengo que indicarle cuál es mi catálogo inicial o cuál es el nombre de mi base de datos a la cual me quiero conectar. Mi base de datos es Norwin. A esta base de datos nos tenemos que conectar. Y por último tengo que indicarle cuál es el tipo de seguridad que voy a utilizar. En este caso vamos a utilizar la seguridad integrada. Por eso que aquí a seguridad integrada le doy el valor de verdadero, true o verdadero. ¿Ok? Una vez establecida la cadena de conexión, tengo que declarar y crear un objeto SQL Connection. A ese objeto le voy a poner como nombre OCNX, digo as new SQL Connection. Entonces ya declaré mi objeto Connection. Y ustedes pueden ver aquí que me pide como parámetro un connection string, o sea la cadena de conexión que nosotros ya la tenemos almacenada en nuestra variable strcadena. Una vez que he creado el objeto connection, tengo que abrir la conexión. Objeto cnx.open. ¿Ok? Luego voy a declarar una nueva variable que se llame consulta. También va a ser de tipo string, es una cadena de texto. ¿Y qué valor va a contener? Simplemente va a contener la consulta que voy a hacer a la base de datos. Entonces va a tener el select asterisco from, ¿cómo se llama la base de datos? Proveedores, ¿no? Aquí está. El mismo nombre que aparece aquí está en inglés, el mismo nombre es el que tengo que escribir acá.
¿Qué significa este texto? Significa que estoy seleccionando todos los registros de la tabla proveedores. Una vez hecho eso, a continuación, aquí es str consulta. Yo puse cadena, es consulta. Ok, ahora sí. Luego declaro y creo un adaptador de datos. Bin da as new, porque es un objeto, SQL Data Adapter. El SQL Data Adapter es un adaptador de datos, es un nexo que me va a enlazar mi objeto connection con mi dataset. Entonces, el adaptador de datos me pide como parámetros pasarle la consulta y también tengo que pasarle como parámetro la conexión, o sea, el objeto connection. Entonces ya creé mi data adapter. Ahora lo que voy a crear también es un dataset. Un dataset es un contenedor de datos, es un contenedor de registros. Tengo que crear el dataset y luego voy a llenar el dataset. Lo voy a llenar utilizando el método fill del data adapter. da.fill, abro paréntesis, le indico quiero llenar el dataset y lo voy a llenar con el resultado de esta consulta. Entonces, el dataset en su interior contiene una colección de tablas. Entonces, para diferenciar el resultado de esta consulta, le voy a poner un nombre. Se va a llamar proveedores. Entonces, ya llené ahí mi dataset. Acaba de ser llenado por el data adapter con el resultado de esta consulta, a la tabla resultante se le ha dado el nombre de proveedores. Entonces, a continuación voy a cerrar mi conexión a la base de datos, connection.close, y voy a llenar mi data grid view. El data grid view es un control que sirve para mostrar datos. El data grid view es este cuadrito de aquí. Este de aquí es el data grid view. Entonces, el data grid view tiene una propiedad llamada data source o origen de datos, y a esa propiedad yo tengo que decirle que el origen de datos del data source va a ser el dataset.tables proveedores. A ver, ¿qué significa esta línea de código? Significa que al origen de datos del Data Grid View le estoy asignando la tabla proveedores que se encuentra almacenado en el dataset. Una vez hecho eso, libero los recursos del objeto connection. Y eso sería todo. A ver, vamos a ejecutar el programa. Si no hubiese ningún error, entonces me tendría que llenar el Data Grid View con los datos de la tabla proveedores. A ver, vamos a hacer clic en consulta y vemos que acaba de ser llenado con los datos de los proveedores. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima oportunidad.